Bienvenidos y bienvenidas a un consultorio más del Ameno. Y en este episodio, según lo que dice Mónica Castañeda, vamos a temblar. No sé a qué se refiere, pero tenemos un invitado de lujo que es el doctor Sergio Jara, es médico cirujano y especialista en biodecodificación, que creo que por ahí ve el tema que dice la casta que vamos a temblar. Sí, ¿no? sí. Sí, yo he sido paciente del doctor Jara, todo bien, no se preocupen, pero cuando él empiece a hablar, pongan mucha atención porque van a empezar a descubrir en sí mismas cosas que jamás imaginaron. Yo nada más lo voy a dejar. O sea, nos van a caer 20, quizá. No 20. De a peso. 50. Ok. Clau Silva, bienvenida. Ay, ya me dio miedo, oye. Yo que sí soy así como de las que piensa todo así de hoy antes de actuar, entonces no sé. Pero bueno, bienvenido, doctor. Se nos va a ampliar el panorama seguramente. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Y antes que nada, explíquenos qué es la biodecodificación, porque yo he escuchado mucho y es como que algo que ya se hace muy común al hablar, pero en sí, ¿qué es? Bueno, el término quizás se ha ido modificando con el tiempo. Te decían biodescodificación y ahora a muchos utilizan el término bioneuroemoción, porque tiene que ver con todos esos conceptos que tenemos arraigados como creencias y de alguna u otra forma pues nos hacen ver una realidad que a veces no es, la realidad no es como la vemos, es como la interpretamos. Y bueno, como tenemos las creencias familiares, las creencias religiosas, las creencias culturales, las creencias médicas, Claro. ante algún concepto o algún padecimiento, decimos, no, bueno, es que esto es así. Claro. Y la biodescodificación, como lo tienen ustedes anotados, vamos a llamarle así para no generar Es como desprogramarte. Es descodificar o desprogramar Ok. esos programitas que Sí. tenemos aquí, ¿no? Y la menopausia la podríamos decodificar. ¿Qué significaría en este nivel de creencias o de emociones? ¿Qué implica esta etapa? Sí, lo que pasa es que la menopausia, por la que pasamos todos, los hombres también, Claro. ¿sí? Que bueno, se puede usar andropausia Ajá. también, pero es una menopausia también. Sí, es un cambio, una etapa de la Vamos vida. teniendo. En realidad es todo un proceso biológico. Si entendemos este proceso como es y cómo surge y para qué es, Ujú. Ajá. entonces vamos a poder entender que esta etapa de la vida es una etapa de una gran oportunidad, es una etapa nueva Claro. que podemos Sí. integrar y entonces percibir una realidad diferente a la como nos han hecho creer que es y sentirnos física, emocionalmente de otra manera. Que con la Ameno, ¿No? con el programa, con el de la Ameno, hemos tratado de Sí. hacer un poco eso, de que, porque traíamos las cargas de, ya llegó la menopausia, ya Ya se te se acabó la acabó. vida, mija. Ajá, como muy mala fama, Ajá. ¿no? Tiene muy mala fama la menopausia. Y Sí. sí, la estamos viendo de otra Sí. manera. Y ahora los conceptos han cambiado mucho porque ya ahora cada vez se va bajando más el índice de la edad y ya se pone desde los 45 años, ¿no? Que ya puede empezar a haber trastornos Sí. y modificaciones y podemos ver mujeres de 55 años que están pero de maravilla. Perfecta, sí, Entonces, sí. ¿Por qué? Sí. Porque a unas personas sí no son de otro planeta, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que ver en su totalidad qué es lo que está pasando ahí. Ok. Que habría muchos factores, yo creo, ¿no? Pues básicamente con el individuo propiamente Ok. y cómo percibe la realidad que está él o ella teniendo Ujú. ahí, porque ese va a ser un factor que predisponga a todos esos achaques o a todas esas alteraciones que se manifiestan, Claro. ¿no? O sea, ¿con qué podría tener que ver? ¿Con creencias, con vivencias? ¿Con qué tendría que ver que alguien la pase bien y alguien la pase tan de la caquita? Sí, yo básicamente tiene que ver con todo este concepto de programaciones Ujú. de las que somos sujetos, sobre todo las mujeres, ¿no? Desde que nacemos, es Ujú. más, desde antes de nacer ya están los programitas, ¿no? De la mamá y del papá a Ujú. través de la madre. Ujú. Entonces, todos aquellos programitas y condicionamientos se van manifestando pues, durante nuestra vida.
Y un factor muy importante es que cuando llegamos a ese cambio hormonal, ¿sí? Hay que ver qué es lo que está pasando realmente en nuestro cuerpo. Porque hay que comentar esto, algo muy interesante, ¿eh? Que una vez que empieza el cambio hormonal, que bajan los estrógenos, todos tenemos testosterona y estrógenos. Ajá. Digamos, Hormona femenina y hormona masculina. las mujeres, digamos que un 20% de estrógenos, 80% de estrógenos, 20% de testosterona. Y en los hombres, al revés, Ajá. 20% de estrógenos, 80% de testosterona. Ajá. Pero hay un proceso muy importante en esto. Cuando llega la menopausia, en las mujeres bajan los estrógenos y aumenta la testosterona. Entonces la mujer se masculiniza. Sí, por eso la gente grande, Ajá. luego las mujeres parecen ya señores y los señores Exacto. señores. Se masculiniza y se pasa al óvulo psíquico masculino. ¿Sí? ¿Y eso qué significaría? Claro, sí. Significa, y es un proceso biológico necesario, significa que si el lobo alfa, el hombre, no tiene ya la capacidad para cuidar el territorio, pues está la mujer. Ok. Ajá. Sí, te vuelves más varonil, como quien Más dice, pero territorial. exacto. Más territorial. Y el hombre pasa al revés. Baja la testosterona, aumenta la cantidad estrogénica y se feminiza, se hace más tranquilo. Por eso las mujeres Sí. jóvenes como que están, ay, que me rescate el príncipe, ¿no? Y ya de grande, ¿qué el que te rescate Bueno, tú que solita? después vamos a ver qué pasa en las mujeres jóvenes Ajá. también, porque hay mujeres jóvenes territoriales o Sí. se masculinizan, ¿eh? Ah, Ese también es un tema, ¿eh? Pero entonces, basándonos en la biodescodificación, la menopausia, ¿cómo podríamos enfrentarla desde esta perspectiva, desde esta alternativa? Bueno, entonces voy a terminar este punto que es bien Ok. importante. Entonces, la mujer se hace territorial, Ajá. ¿sí? Para poder ayudar a cuidar el territorio, pues esto lo vemos también en la O sea, esa sería la naturaleza, ¿eh? función, hazte cuenta, como seres evolutivos, el que nos masculinicemos más las mujeres y que el hombre entre más en una especie de espacio femenino. ¿Qué función tiene evolutivamente? O sea, esta de cuidar más, o ¿cuál sería? Equilibrio. Equilibrio, Definitivamente. ¿qué sería? Definitivamente eso, equilibrar ¿no? las cosas. Poder equilibrar las cosas y poder ayudar a cuidar el territorio, Claro. ¿no? Pero todo es biológico. Entonces, el punto que tú me preguntabas, ¿cómo podemos de alguna manera integrar este conocimiento en nuestra vida? Bueno, entender que todos los cambios son necesarios, somos seres que vamos evolucionando, tú lo comentaste hace un momento, entonces tenemos que ir integrando de alguna forma esa gran oportunidad, ¿sí? A veces las mujeres son más tendenciosas a desvalorizarse, por ejemplo, ¿sí? Llega un momento en la menopausia que ya no se sienten tan atractivas, Exacto. que ya no tienen como planes laborales y todo eso. Los hijos pues ya se van, Y te invitan a salir y no ya quieres. no se sienten tan Ay, no. apetecibles. Ajá, que obviamente hay un chorro de cosas atrás de todo eso, ¿eh? claro. Porque hay mujeres que... bueno, aquí no. Enséñenmelas, por favor, pásenle. Y entonces se empieza a desvalorizar la mujer. Por eso la mujer es más propensa a lo que llamamos a problemas de descalcificación, a perder masa ósea, ¿sí? Pues a perder como su estructura y su sustento, ¿no? O sea, La fuerza, porque es la la fuerza, fuerza, Claro. la estructura, ¿no? Que representan nuestros huesos. Abandonarte también, Sí, ¿no? es, exactamente, ¿no? Entonces, son las mujeres, y claro, en la medicina oficial te dicen, ay, es que porque amamantaste o porque tuviste muchos hijos, por eso te estás descalcificando. Y no, y tiene que ver con una circunstancia en el cerebro. Ojo, que todo esto es del cerebro, ¿eh? Ay, Y claro, entra el sentimiento de la emoción, pero el cerebro genera todos estos procesos, ¿no? Y empieza a haber una descalcificación, ¿sí? Porque en el cerebro hay una parte que es la sustancia blanca y controla músculos, tendones, nervios, huesos. Y ahí impactan los conflictos de no me siento capaz, ya no me siento suficiente, ¿sí?
con problemas de desvalorización. Por ejemplo, la biodecodificación podría ser engañar a mi cerebro. Pues yo Decido qué voy a pensar y voy a engañarlo y voy, aunque me dé la tendencia a la depresión o me voy a dejar, no, yo tomo las riendas y entonces eso que a lo mejor iba a ser una falla o lo convierto en algo positivo. ¿Puede ser eso? No me gusta mucho la palabra engañar. Bueno, ok. ¿No? Podemos decir ¿otra perspectiva? generar otro proceso, Uh-huh. una percepción diferente de lo que estoy Ok. percibiendo, ¿sí? Uh-huh. Y cuando tú cambias la forma de ver las cosas, ¿sí? Todo cambia, ¿no? Todo Ujú. cambia. Uh-huh. Alguien dice que cuando tú cambias la forma de ver la realidad, cambias el entorno, modificas tu biología. Entonces, todo esto, al integrarlo, empieza a generar procesos diferentes en tu cuerpo. Y sí va a haber cambios hormonales, pero ya no como los que Ajá. normalmente podrían ser. Ok. ¿Ves? Te quitas la desvalorización, Ajá. te quitas la baja autoestima, te vas, digamos, yo sé que está muy quemada esta palabra, ¿no? Te vas empoderando, Ajá. ¿sí? Pero vas tomando conceptos diferentes de todo lo que está a tu alrededor. Dices, bueno, pues ya se fueron mis hijos, está bien, Uh-huh. pues mi esposo ya no está conmigo, se va a tal parte, o soy una mujer sola y Ajá. me siento bien conmigo misma. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Y tienes la capacidad de poder hacer muchas cosas. Claro. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando se empiezan a sentir los cambios, la sudoración, irritabilidad? O sea, ¿cómo descodificamos Exacto. y cómo le damos una visión diferente? Porque del dicho Claro. al hecho, perdóname doctor, hay mucho Sí. Claro. Sí, mira, es bien importante porque cuando tú te empiezas a descalcificar o te empiezas por esa cuestión de baja autoestima, de no sentirte capaz, etcétera, el proceso biológico en el cuerpo se va a manifestar. Ajá. Y digamos que esos bochornos o esos calores que son muy comunes durante la menopausia tienen que ver con un proceso de recalcificación de los huesos. Eso produce calor en el cuerpo. Ok. ¿Sí? O sea, al contrario, ayudan a la calcificación. ¿Cómo? O Es sea, un la proceso de descalcificación reparación. te produce calor. Claro. Ok. Y esto lo vemos mucho en las personas que van al gimnasio. ¿Sí? Ajá. Van al gimnasio, se rompen fibras musculares, Ajá. ¿sí? Y en la noche hay un proceso de reparación de las fibras musculares. Ok. Y hay calor. Y unos bochones dicen, "Uy, ¿qué calor tengo? Oye, ¿pero por qué? Estoy en etapa de reparación, es biológico". Ok. ¿Sí? Es biológico. ¿Sí? Ahora, hay muchos elementos que podemos tomar, ¿sí? Para poder ayudar, darnos un empujoncito en esos Sí. procesos. Ujú. Es como si tienes un dolorcito de cabeza, bueno, pues tómate un analgésico, Claro. Y o ponte además, hielo, Ajá. ¿verdad? Sí, que yo creo que esa es una de las partes importantes y que creo que en el consultorio de la MEN hemos tratado de mostrar, ¿no? Cómo hay tantas cosas que cada quien puede ir tomando y que no son unas como definitivas, ¿no? Como Claro. que a lo mejor puedo decir, hago un trabajo de biodecodificación, que ahorita nos platicarás más como que se hace, pero además me puede ayudar de esto, pero me puede ayudar del otro, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, llega alguien contigo y quiere aprender a decodificar su menopausia. ¿Cómo se hace? O sea, ¿se hace con frases que repito? ¿Se hace haciendo un trabajo como más profundo? ¿Cómo sería? Bueno, aquí es bien importante entender esta parte que cuando tú entiendes toda toda esta situación por la que tú estás pasando y que no es nada malo, Ujú. Que eso es En importante, principio, ¿no? O sea, claro, darle no la es nada carga. malo, O sea, no es malo. ni es O sea, una enfermedad. Oiga, ni- doctora, no. pero es que estoy... Bueno, hay que ver todo un antecedente que hay atrás Ajá. y empezar a trabajar con eso. ¿Cómo qué antecedentes habría que ver? Bueno, a lo mejor vengo de una familia en donde el hombre es la autoridad y las mujeres siempre han estado sujetas Ok. y reprimidas, ¿no? O tuve un jefe que siempre me tenía sometida ahí haciendo cosas que no. O estaba yo en una situación laboral en la que pues yo quería hacer otra cosa y me tenían ahí. Ajá. O sea, todas estas circunstancias van a ser como disparadores, ¿sí? Que en un momento dado, cuando llegues a esta etapa, pues... Algún se abuso van a sexual manifestar, también, ¿no? claro, podría tener que ver eso, mucho, si no, ¿no? autoestima cosas más se va, fuertes, ¿no? se va hasta el También, suelo, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y tu Cosas sexualidad, Claro. O que tengo una pareja en donde pues no me siento capaz
de poder colaborar y estoy reprimida a todas esas circunstancias porque lamentable así es. O ya no me entiendo con esa pareja, ya no hablamos, ya no me puedo comunicar con esa pareja, ya y no. Y todo tiene que ver, lo que tú comentaste hace un momento, con muchos de nuestros miedos también, y no nos manifestamos, y a veces pues lo hacemos de una forma en que no debe de ser, ¿no? Como hay manifestaciones de mujeres y todo eso, y de repente empieza a haber una cuestión colectiva que se manifiesta de ira, enojo y todo, y pues no es así, ¿no? Claro, claro. Que hay una represión muy importante al día de hoy, hay que reconocerlo. Entonces el primer paso sería entender qué estamos sintiendo durante la menopausia. Así es. Y manifestarlo. Oye, no me siento así de esta forma. El cerebro no sabe distinguir entre lo que es real o es figurativo. Claro. El cerebro lo va a interpretar igual. ¿Sí? Entonces, si tú te subes a una corredora y pones un paisaje de un camino donde vas corriendo ahí. Claro. Para el cerebro es lo mismo, ¿no? Entonces, se pueden hacer varios ejercicios de desprogramación en el inter de la consulta, pero sobre todo lo más importante es que la mujer empiece a reconocerse como lo que es y se conozca biológicamente por lo que está pasando, pues si no va a servir. ¿Sí? ¿Y qué ejercicio podemos hacer? Ejercicios de repetición, de frases, como tú dijiste, pequeños stickers ahí, soy un ser de luz, soy una mujer creativa. La música aquí hay una muy bonita. ¿La música ayuda? Bueno, es un elemento muy importante, ¿no? Que te calma, sí, que te, de alguna manera que te hace que te relajes. Pueden haber muchos elementos, ¿no? Okay. Es que aquí hay una frase bien bonita en una información que nos mandaste. Dice, estoy equilibrada y en paz en todos los cambios de ciclo. Bendigo mi cuerpo con amor. Claro. Claro. Es más, yo a muchas mujeres les digo, vete en el espejo, desnuda. Ay, no, doctor, no me chuléate. Gusta. Lo primero que tienes que observar ahí es que eres un ser infinito y creativo, ¿no? Una maravilla. Claro, mira, yo pongo un ejemplo muy sencillo, quizás, o sea, no sé. Pero luego, si tú vas al océano y agarras una gota del agua del océano y te la llevas ahí al laboratorio en el microscopio y ves esa gota ahí, ¿qué es lo que vas a ver? El mar. Pues sí, ¿no? Entonces, pues, nosotros somos eso, claro. Básicamente una pequeña partícula que conforma todo lo que está en el universo. Ahí tenemos los minerales, los aminoácidos, todo lo que está en el planeta lo tenemos nosotros. Y no nada más aquí, sino allá también, ¿no? ¿Sí? Ese reconocimiento va a hacer que te empieces a revalorizar y empieces a entender y comprender que las cosas no son como te las han hecho creer que son, sino las vas a ver desde otro punto, desde otra posición. Ahora mi mamá vive en un lugar en Estados Unidos, donde la vejez, el lugar donde vive, es lo máximo. Claro. Están en plenitud, los ves y dices, yo quiero esa vejez, yo no quiero la vejez de que estoy arrimada en una casa de alguien y que me están gritando. Yo veo ahí las estrellas son los señores de la tercera edad, es como toda una comunidad de gente que vive ahí. Pero te voy a decir algo, se ha trabajado para que todos los que llegan ahí visualmente vean eso y no se sientan de otra forma. O sea, hay un entorno que te lleva a eso, que es un poco lo que dices, ¿no, Jara? Claro, porque mira, hay muchas dependencias. Entonces, cuando estás en una dependencia emocional de algo, de alguien, ¿sí? Tu dependencia emocional, en el momento en que se rompe ese vínculo, sientes que ya perdiste todo. Claro. ¿no? Sí. Entonces, tu vejez ya no la disfrutas como la deberías disfrutar. O la vives desde la pérdida, ya. Claro, ¿no? Los hijos, la pareja, o el trabajo. Entonces, cuando te vuelves independiente de todas estas circunstancias y que sabes que el rol que tú tienes no es de mamá, ni es de esposa, ni es de la empleada o algo, porque esos son papeles que hemos personificado nada más, sino el ser humano. Entonces te dedicas más a disfrutar la oportunidad que te ha dado la vida día con día, ¿no? Claro. Entonces, siempre la vejez la vemos como una cuestión terrible porque
siempre de alguna manera lo estamos Asociamos. relacionando o asociando Sí. con el dolor, Sí, con la con la inutilidad, pérdida, con ajá. la impotencia, ya no voy a estar solo, Ajá. ya no puedo hacer estas cosas. Oye, doctor, Entonces- pero entonces esto es algo que tenemos que trabajar no cuando empezamos a sufrir la pérdida o sentimos el abandono. O sea, esta situación la tenemos que trabajar desde mucho antes Pero para por que el supuesto. momento en el que uno Claro. empieza a llegar a eso Así es. físicamente, a esas edades, lo veamos como una fortaleza y no una debilidad. Exacto. Totalmente. Yo creo que a nadie nos enseñan No. o nos dan la idea de que tenemos que aprender eso, Ujú, ¿sí? O empezarlo a integrar, ujú, ¿sí? A empezar a prepararnos, ujú. ¿sí? Nos preparan intelectualmente y Sí, económicamente, sí. pero emocionalmente no estamos preparados para eso, No, ¿no? Para ir integrando, para ir haciendo a un lado esto, porque Ahora no me esto es para sirve. mí, Ajá. ¿no? Y te Ujú. tienes que volver tu protagonista, el más Claro, importante, exacto. el más importante. Claro, ¿sí? claro. Y yo estoy así seguro que todas estas manifestaciones que empiezan de la menopausia y todo eso, porque hay muchas mujeres que yo les pregunto y dicen, no, yo no, ningún síntoma me Ajá. le ha pasado de maravilla, Ujú. ¿sí? Hay que quitarse esos conceptos o papeles o personajes Asumidos. asumidos Ujú. de hija y luego te vuelves que mamá y luego que Ajá. te vuelves pareja y que te vuelves... Son únicamente personajes. Y, ¿no? Doc, si una mujer es muy, 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 Toma, ay, mi gracias, muy, muy, muy apegada a su familia, en estos rollos de yo soy y si me deja, no sé qué, ¿podría pasarla peor en la menopausia? Yo estoy seguro que sí. Ok, Yo Wow. estoy seguro que sí. ok. Sí, porque en el momento en que alguno de la persona de la familia ya no está o algo, va a ser terrible. Que también es como la creencia de la mujer en México, también mucho de la mujer víctima, ¿no? Y la de que primero coman mis hijos y primero, y después yo al final, y eso Claro. es lo que hay que también cambiar, ¿no? Al Y lo final puedes nada. hacer ¿Cómo? desde otra perspectiva. Pues ahí Mira, entras tú. en la naturaleza, Ajá. el león Ujú. cuida el territorio, Ujú. ¿sí? La leona sale Sale a a cazar. cazar, ajá. Exacto. ¿sí? Y dicen, ay, pero ¿qué es el león que flojo? Pues no sale a cazar. No, pues es que así es. Ajá. Ya es ese programa. Sale a cazar, llega con la presa y primero come el león. Ujú. ¿Por qué? Porque es el que va Necesita energía para seguir Para cuidando el cuidando, territorio. sí, claro. Ok. Y después come la leona y luego los leoncitos. Ajá, exacto. ¿No? Digamos que los roles aquí en el ser humano, en la sociedad, pues antes así eran. Sí. ¿no? Se han ido modificando Sí. porque obviamente pues, ha tenido que ser así. Pero la realidad es que si tú disfrutas de poder compartir Ujú. dentro del concepto que ya tienes de que Ajá. yo soy un ser creativo, soy un ser infinito, bueno, pues si come él primero, pues que coma, no hay ningún Ajá. problema. Claro, claro. ¿Sí? Y tam- Y dejamos ya de ser víctimas. La o víctima, victimarios. la Pero Claro. lo interesante es esta capacidad, en esta neuroplasticidad que tenemos, que sí podemos hacer algo diferente, Totalmente. ¿no? O sea, a medida que vamos reprogramando, haciendo cosas diferentes, como nos decías, Eso pues es bien eso importante. sí, vamos, sí se puede hacer algo diferente, no que de la noche a la mañana y a mí ya no me da miedo nada y soy otra persona, Sí. pero sí tenemos esta capacidad de hacerlo diferente. Claro, cada vez que tú aprendes algo nuevo, Ujú. se ha descubierto que se hacen nuevas conexiones Sí, y nuevas sinapsis en el cerebro. sí, El cerebro evoluciona. sí, Sí. totalmente. Haces cosas diferentes, ya no te vas por el mismo camino todos los días, te vas por otro. Y esto que hablas de la neuroplasticidad, Neuroplasticidad, y que aparte no termina, o sea, sí, es impresionante. El cerebro tiene una capacidad enorme. Que antes se pensaba que acababa casi a los 18, 20 años que el cerebro se acaba de formar y No, hoy se hombre. ve que puede durar toda la vida. toda la vida. Oye, me contaba una anécdota una amiga que decía, no, pues ya estoy muy vieja para divorciarme y tenía, ponle 40 años y la pasaba pésimo. Y que de repente va a un concierto y está un viejito de 90 años platicando que se iba a divorciar porque él tenía derecho a ser feliz. A los 90 años. Dice mi amiga que llegó y firmó los papeles en ese instante, pero esta creencia de, no, pues ya para que yo ya soy vieja, ¿no? Y la verdad es que puede empezar, pues no puede sabes. empezar la Ajá. vida, tú no sabes a qué edad, ¿no? Por eso, cuando tú te atreves a hacer algo nuevo, Sí. cambias totalmente. Cambia Yo he totalmente, conocido sí. mujeres que me dicen, no quiero divorciar porque, pues, ¿qué van a pensar de mí, mi familia?
etcétera, ¿no? Y no toman la decisión. Y a lo ahí mejor la sigue. tomas y te respetan más tus hijos y tu entorno porque Claro, tú fuiste te tienes que valiente. atrever. Sí, o atreverte, Ajá. o siempre quise ir de viaje a tal lado, pero no, porque mis hijos me decían que es peligroso o tal. Yo creo que también el tener esta capacidad de planear, de hacer un proyecto de vida, creo que también te da esta energía para no Totalmente, irte siempre al tienes ya que acabé. tener un objetivo Ajá. Ujú. diario, Ok. ¿no? Diario. Yo a veces les Ajá. mando, por ejemplo, a mis pacientes 7 pasos para crear una semana positiva, ¿no? Y ahí está. ¿Cómo el día sería, por 1, ejemplo? El Ay, día sí. 2, el día 1, ¿no? Este día lo voy a ver desde otra perspectiva, cualquier circunstancia, por muy negativa que sea, la veré desde otra situación y no permitiré que nadie me haga sentir mal, porque soy un ser de luz, soy un ser creativo, etcétera, ¿no? Y luego viene el día 2, ¿no? Y te vas repitiendo estas frases, te las pones ahí en la computadora, te las pones ahí, Primero acá. ¿verdad? Y las vas repitiendo, entonces Aunque se te cierre un cada coche. vez que repites algo, Ujú. se va al subconsciente. Y de repente ya estás haciendo algo que nunca te habías imaginado que podías hacer. ¿Sí? A eso se le Esa llama es la tomar reprogramación. conciencia, Claro. ¿no? Tomar conciencia, ¿no? Ok. ¿Sí? Dicen los científicos espirituales, porque los hay, que la conciencia es la esencia más profunda de cada uno de nosotros. Llámasele energía, llámale alma, llámale espíritu, ¿sí? Entonces eso te impulsa a querer empezar a ver todos esos conceptos que están ahí marcados y programados, a transformarlos, ¿sí? Y eso te hace ver una realidad diferente. Yo tengo una frase que es cuando empiezo a pensar negativo, digo, lo mejor Compártela. está por venir, yo en Dios confío, o en Dios en ti confío, y así, o sea, ya lo hago nada más para ya no pensar lo negativo, entonces yo agarro y sí siento como paz, y siento como, y sí cambia, pues por lo menos ya no estoy en la energía en ay, no vaya a pasar que esto no vaya a pasar, entonces empiezo y digo esa frase. Sí, y sobre todo concentrarse y centrarse más en el presente. En el presente, en porque el aquí y en el ahora. ¿qué pasa cuando hay un exceso de futuro? ¿Sí? Ok. Siempre estamos en una perspectiva, esperando a que Sí. suceda algo nuevo. Bueno, sí. Y la realidad es que nos dicen, el futuro es lo mejor. Lo mejor está por venir. Ujú, No, lo mejor está aquí. claro. Porque esto es lo único real y lo único que existe es este momento. Y no No hay tengo más. dolor, ¿no? Claro. Agradezco que no tengo Entonces, dolor de fíjate nada. cuántos elementos puedes ir integrando, Claro. y todo esto te va a ayudar a que la menopausia Ujú. sea mucho más llevadera, más comprensible, y sobre todo el entenderte y verte a ti desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Eso te va a mejorar totalmente. Y yo creo que ir integrando, porque si yo nada más repito todo el día, no, me va a ir bien, pero me hablan por teléfono y les meto la madre, pero me va a ir bien, y no voy a trabajar, pero me va a ir bien, pues no te va a servir de nada. O sea, sí reprogramas, pero también llevas a la acción y empiezas como a explorar qué pasa si hoy en vez de cerrarle la puerta en la cara a alguien, pues no sé, se la cierro. Le doy una sonrisa. Le doy una Claro. sonrisa. O sea, como que hago cosas también. Sí, Ser positivo no es suficiente. no. No. Porque Exacto. tienes que aplicar lo que aprendes. Exacto. Y también luego no le Sí. crees yo mucho a la gente muy positiva, te cae hasta Claro. gorda, ¿no? Así Así de de, que ay, los qué optimistas feliz, tampoco. ¿no? Bueno, y además, pues no vivimos en Felicilandia, ¿no? Ajá, Esa es la realidad, exacto. No podemos estar felices Ajá, todo el ay, tiempo sí, y no ajá. pasa nada. Claro, Ujú. siempre hay que ver los hechos como son y no contarnos historias. Quédate con los hechos y no con las historias. Tengo 50 pesos en el banco. Eso es un hecho. Ajá. No, pero me voy a morir de hambre. ¿Qué va a pasar? Etcétera. Claro, Eso que es lo ya que una uno historia. piensa, Eso- ¿no? Te ves sí, con claro. tus cosas afuera ahí, con Sí. tus maletas ahí pidiendo dinero, Claro. ¿no? No sé. Sí, exactamente. Entonces, sí es bien importante ir entrenando todos los días Ujú. esta nueva forma Ujú. de ver las cosas. Nos entrenamos en el gimnasio, nos entrenamos intelectualmente y estamos estudiando, etc. Pero emocionalmente no. Ujú. Ujú. Ahí es Sí. donde fallamos. Oye, doctor, y has hablado de lo que nos va quedando, las marcas del pasado, ¿cómo las analizamos o cómo las traemos al presente sin que altere el aquí y el ahora? Porque esa parte tampoco es tan sencilla. Sí, entender que la parte también del pasado, mira, como el cerebro es atemporal, para el cerebro no existe el tiempo.
¿sí? Ok. Tú conoces a alguien de la universidad, ¿no? Y dices, ay, qué chico tan guapo, qué chica tan hermosa, Ujú. etcétera, etcétera. La estás visualizando desde el concepto de ese momento, de hace 20 años, Exacto. y la ves y dices, ay, estaba bien guapa. Ajá. Y de repente la ves en la calle y ni la reconoces. Ujú. Exacto. O te lo presenta y dices, ay, eres fulanito de tal. Pues sí, ¿qué te pasó, no? Ajá. ¿Ves? Y en ese momento se desprograma la imagen Ilusión Claro, que tenía ya de ves ser que real. esa persona. Ay, Sí. Sí, y eso Y sí. se actualiza inmediatamente para el Exacto. cerebro. ¿Ves cómo es un Claro. ejemplo así como de reprogramar? Ok. Porque te quedas con una realidad ficticia. Por eso es bueno el Facebook, porque ahí ves No. cómo quedó. ¿De qué? Mira yo qué bien estoy y tú la Sí, hay piltrafa. pacientes que llegan y me dicen, doctor, pero es que estoy sufriendo porque perdí a mi esposa. ¿Qué le pasó, señora? ¿Hace cuánto se murió? Esposa hace 20 años, doctor. Híjole, sí, ya. Actualícese. Ah, pobrecito. Para el cerebro es como si hubiera sido Claro, ayer. ayer. Claro, Sí. sí. El tiempo no lo cura todo, sí hay que trabajarlo. Claro. Ujú. Y esa frase me molesta mucho, ¿eh? Pues sí, Que porque te dicen, ay, no te preocupes, el tiempo lo sana todo. No, Es cierto. no lo sana. Eso es no es así. No. no. Ayuda en el proceso, pero no lo. Te va a curar tu propia forma Ujú. de integrar lo que te está Exacto. pasando ¿Y cómo ¿sí? le y hacemos? trabajarlo. ¿Sí? Porque el pasado de pronto trae una carga muy fuerte. Son caballos. Saber que el pasado ya no Salvajes. existe. ¿Sí? Pasado y futuro son proyecciones mentales. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Y entendiendo lo que estábamos hablando hace un momentito, ¿no? Ujú. Que lo real, lo verdadero y lo tangible es aquí. Ahorita. ¿Sabes? A mí me dio ¿no? una vez un ejemplo muy lindo, que vas en un coche, o sea, lo más grande que tienes es el, ¿no? El cristal este de enfrente, porque es hacia El donde hay el parabrisas. parabrisas. Pero tienes dos espejos al lado en los que de pronto volteas para ver para atrás, solo como por precaución, para ver que no te van a chocar y demás, ¿no? Y que así se hacía esta analogía con la vida. O sea, tú vas hacia adelante y de repente habrá algo que te haga voltear para atrás para revisarlo y actualizarlo. Así es. Hay una frase que no es mía, ¿verdad? Pero es de un señor que se llama Tartolé, ¿sí? Que dice que ya no vas a ser, cuando tienes todos esos conceptos ya no eres la emoción, eres el observador, Sí, la presencia que mira. exacto. Entonces ya te das cuenta que eres consciente de tus pensamientos, de tus acciones, y entonces te empiezas a dar Corriges. cuenta que ya te das cuenta, Exacto. ¿no? Parece trabalenguas, Sí. pero esa es la realidad, el observador de ti mismo, ¿no? Entonces, Claro. el impulso y la reactividad que surge en alguna situación, dices, a ver, tranquilo. Ajá. Si comento esto, pues puedo ofender a fulano, y si actúo de esta manera, no va a ser lo más adecuado. Y eres más consciente. Exacto. Exacto. Sí. ¿Ves? Ay, cuánta cosa, pues podríamos quedarnos aquí hablando de nuestra conciencia mucho tiempo, pero creo que con estos conceptos, pues por lo menos nos van ahí cayendo gotitas que nos pueden hacer, por lo menos preguntarnos qué creencias tengo acerca de mí, de la menopausia, de la vejez, del éxito de la sexualidad, y nos puede empezar a dar pistas interesantes. Y que hay herramientas, ¿no? Y que Ujú. haya Hay herramientas. muchas herramientas ya para poder ir modificando esa forma. Y Exacto. quitarte las caquitas ¿Qué mentales. tal? es. ¿Dónde ¿No? lo pueden encontrar? Pues en mi consultorio. Y luego, ¿qué? Ahí andamos buscando. ¿Dónde anda el doctor? Sí, ¿A yo dónde estoy te pueden en escribir? Pensilvania 209, Ujú. Clínica de Especialidades Médicas Nápoles, Ok. en la colonia Nápoles, y ahí estoy. ¿Y algún teléfono, algún Facebook o algo para...? Sí, tengo teléfonos, pero no me los sé. Ok, si no Lo lo ponemos ponemos ahí ahí, en lo Vale. ponemos. Pues muchísimas gracias No, por al este contrario, muchas consultorio. gracias por ustedes. Muy padre el tema, ¿no? No, agradezco su agradecimiento. Gracias, Gracias. doctor. Gracias.